En este video abordaremos y explicaremos dos temas, los cuales son el estructuralismo europeo y la lingüística norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Ambos son importantes ya que aportaron diferentes elementos para que tanto la lingüística y la fonología se consolidaran como ciencias y de esta manera entenderlas mejor, tales como las dicotomías. Aquí explicaremos en qué consisten. Curso de Lingüística General de Saussure. En realidad esta obra no fue creada directamente por Ferdinand de Saussure, sino por algunos de sus estudiantes, quienes después de la muerte de su maestro decidieron juntar todos sus apuntes y así crear el libro en 1916. Proponía que se estudiara el lenguaje en sí mismo y no porque estuviera relacionado con otros ámbitos de estudio. De esta manera contribuyó a que la lingüística se consolidara como una ciencia. Dicha obra contiene conceptos y propuestas metodológicas llamadas dicotomías, las cuales podríamos definir como dos categorías de lenguaje que son opuestas, pero aún así se requieren entre sí para poder existir, o sea que se complementan. Las dicotomías que encontramos en el curso de Lingüística General de Saussure, primeramente son lengua, habla. Definimos lengua como el sistema lingüístico con características propias, independientes de cada individuo, mientras que el habla es el uso que cada ser humano le damos. Después está sistema y estructura. El sistema es un conjunto de elementos que están unidos entre sí, pero se necesita de la estructura y sus derivados, fonema y morfema, para que una idea tenga orden, sentido y coherencia. La siguiente dicotomía es significado-significante. Significado es la representación mental de una idea u objeto cualquiera. Así, el significante son esos signos que conforman esa palabra o concepto que se dice. Paradigma, sintagma. Dentro del paradigma están los artículos, nombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, conjunciones, preposiciones e interjecciones. Contando con todos estos elementos, el sintagma ayuda a darles un orden para generar elocuencia. Como ya se mencionó antes, la lingüística logró convertirse en una ciencia, así que caracteriza al signo como arbitrario y convencional. Arbitrario porque primeramente hay un acuerdo en el significado del signo, y convencional porque es inventado, o sea, que hay una relación entre el signo y lo que representa. Otra dicotomía sería diacronía, sincronía. La primera tiene que ver con el estudio de la lengua con el paso del tiempo. Aquellas palabras que se han dejado de usar como los arcaísmos o el por qué se hacía uso de esos términos, etc. Por su parte, la sincronía se centra en el estudio de la misma lengua, pero en un momento específico de la historia. Podríamos hablar del presente con todos los neologismos que se han venido manejando a través de los últimos años y sus respectivos significados o usos que se le dan en cada lugar. En aquel entonces, estas dicotomías explicadas eran necesarias para asentar los fundamentos de una teoría general del lenguaje. El Círculo Lingüístico de Praga. Trubetskoy, Jacobson. Un heredero del método estructuralista fue el Círculo Lingüístico de Praga, conformado por investigadores, entre ellos Jacobson, Trubetskoy o Mukarowski. Su propósito era poner en práctica un programa como el que desarrolló Saussure, más tarde conocido como funcionalismo. Durante el primer Congreso Internacional de Eslavistas que se celebró en Praga, presentaron su programa, que consistía en describir tareas de la lingüística, la teoría y la metodología a emplear en el estudio de lenguas y literaturas en general. El programa tenía por nombre Las Tesis de 1929. La primera tesis se refiere a la concepción de la lengua como un sistema funcional, un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. En la segunda se determinan las tareas lingüísticas, estudio de la fonología, o sea, el sonido articulado de la lengua en general, la morfología, la estructura de palabras para poder definir y clasificar unidades, y la sintaxis, que es el orden y relación de las palabras. La tercera tesis trata del lenguaje literario, aquel que se utiliza en la poesía, narrativa y dramaturgias. Desde la cuarta hasta la novena tesis se estudian las lenguas eslavas. El logro más importante de estos investigadores, sobre todo de Trubetskoy, con su obra Principios de la fonología, fue haber creado a la fonología como ciencia.
la cual ya se mencionaba anteriormente, que estudia el sonido en unidades mínimas, a través del método estructural, el cual también ha sido aplicado a la morfología, al análisis gramatical y al nivel semántico. La Escuela de Copenhague. Esta escuela es conocida por la teoría implantada por James Slade llamada glosemática. El objetivo de la lingüística era crear una teoría del lenguaje. La teoría se estableció en 3 relaciones entre elementos. Número 1. Interdependencia. Esta consiste en que el elemento A necesita del elemento B y viceversa para darle sentido al objeto. 2. Determinadas. El elemento A necesita la presencia del elemento B, pero este último no necesita la presencia del primero. Número 3. Constelación. Los elementos que se presentan no tienen relación entre sí, es decir, estos se pueden presentar en oraciones coordinadas entre adjetivos que acompañan a un sustantivo. La glosemática manejó conceptos similares que la Escuela de Praga y de Saussure, cambiando un poco la denominación. Observamos que dentro de la expresión está la sustancia de la forma. La fonética, pues sabemos que es la percepción que tenemos de los sonidos de la lengua. La fonología se refiere al sonido que pronunciamos o hacemos con las vocales o los consonantes. Dentro del contenido tenemos forma y sustancia. Morfosintaxis. Esta consiste en el sentido que se le da a la oración a través de los elementos que la componen. La semántica es el significado de las expresiones lingüísticas. Como vimos, para Luis, la lingüística se ocupa de 2 formas. Esta no estudia los elementos, sino la relación que hay entre ellos, y se va segmentando hasta llegar a unidades. Estas mismas son organizadas por clases, realizando las combinaciones posibles entre los elementos de las clases. La lingüística norteamericana de la primera mitad del siglo XX. La línea de estudios de Sapir fue uno de los representantes del descriptivismo americano, ya que tuvo la necesidad de estudiar lenguas idoamericanas de gran diversidad estructural, tradición oral, cuya historia era desconocida, pues él condicionó a los lingüistas en describir las lenguas desde una perspectiva sincrónica. Desde esta perspectiva realizaron estudios tipológicos buscando identidades estructurales y no genéticas. El contacto con las lenguas de estructuras diversas los condujo a establecer relaciones entre las particularidades lingüísticas y culturales, y así abordar conjuntamente la lengua y la cultura. Las aportaciones de Edward Sapir y Franz Boas al estudio de la lengua proceden de planteamientos antropológicos antes que lingüísticos, pues hubo un interés por el estudio de las culturas amerindias. Estudiaron lenguas con trabajos de campo, pues en ocasiones carecían de escritura y estaban en vías de extinción. Estos estudios se llevaron a cabo mediante un análisis formal con unidades y el fonema y morfema. El objetivo de reconstruir las lenguas es que poco a poco se reconstruyera la visión del mundo de las comunidades. Para Sapir y su discípulo, la lengua configura la visión de los habitantes, llamada hipótesis de la relatividad lingüística. La línea de estudios continúa en los años 70 por el antropólogo y lingüista Del Himes, que propone un nuevo programa de investigación denominado Etnografía de la Comunicación. El distribucionalismo de Bloomfield y Harris. El distribucionalismo parte de la psicología de behaviorismo o del comportamiento, la cual viene a afirmar la previsibilidad o explicabilidad del comportamiento si se conocen las situaciones en las que éste aparece, independizándolo así de cualquiera de los factores externos. Bloomfield aplicó esto en la lingüística, afirmando que un acto de habla no es otra cosa que un comportamiento particular y que en lógica de consecuencia este acto de habla debe explicarse desde las condiciones externas de su aparición. A este pensamiento se le llama mecanicismo, en oposición al mentalismo, que había afirmado que el acto de habla es un efecto de los pensamientos de quien lo ejecuta. En realidad, la tesis de Bloomfield y el distribucionalismo va más allá, pues afirma que la lingüística debe limitarse a describir el habla, el acto de hablar, el lenguaje y no cualquier otro tipo de consideración mentalista o psicológica.
De esta forma, el estudio de la lengua determinada consiste que para el distribucionalismo en la reunión de un conjunto amplio de enunciados realmente utilizados por los hablantes de una lengua en un tiempo dado. A este conjunto se le llama corpus y posteriormente se busca las regularidades en este corpus para lograr una descripción apropiada, ordenada y sistemática. De esta manera, el análisis distribucionalista concluye con un método que le sirva para descomponer los enunciados de corpus de datos y construye con ellos un análisis de constituyentes inmediatos. Con este análisis ya se puede establecer a cada frase una construcción o bien una estructura jerárquica, descomponiendo los enunciados en segmentos más primarios, que son constituyentes inmediatos, y luego dividiendo nuevamente estos segmentos para llegar a propios constituyentes. La finalidad de todo esto era establecer una taxonomía lingüística, pues para fines de clasificación y sistematización de la lengua. También Bloomfield, en 1933, crea una obra llamada El lenguaje, donde intenta construir un aparato teórico donde se proporciona una completa descripción gramatical de cualquier lengua, con todos, pues obviamente los elementos que anteriormente ya habíamos mencionado. Harris fue un lingüista estadounidense. Es famoso por su formulación de la primera versión de una gramática transformacional, el sistema de Chomsky de gramática transformacional. Aunque fue desarrollado con las bases del trabajo de Harris, difiere de este en varios aspectos. Harris es pues quien propone el concepto de transformación, en los cuales se utilizan reglas transformacionales u otros mecanismos para representar el fenómeno del lenguaje, superando las limitaciones del método distribucionalista, al ver que las jerarquías de oraciones no responden a un orden de una manera lineal. Así que se posiciona como antecesor de la gramática generativa, y al postular que las estructuras oracionales son combinaciones o transformaciones de unas cuantas estructuras simples. Podemos concluir que cada una de las aportaciones hacia la lingüística generó una consolidación mejor. La lingüística abrió paso al estudio de todos los lenguajes por el simple hecho de existir y de ser lenguajes. Esto inicia desde la obra de Saussure, y cómo es que cada uno de los conceptos se enlazan como las dicotomías. También, cómo al paso del tiempo se le comenzó a dar estructura a cada uno de los conceptos creados. Y es curioso ver el interés de poder crear un sistema en cada lenguaje, reglas establecidas, y todo esto para poder intentar hacer un correcto uso e interpretación de nuestra comunicación. Y como sociedad tenemos la necesidad de comunicación, entonces es importante el saber los porqués, conocer la evolución de toda nuestra lengua y la interpretación de esta. Esto también ayuda a demostrar la función esencial del lenguaje en la sociedad. Hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que puedan ocuparse o existir es lo que equivale a hacer la historia de las familias de las lenguas y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. Es no ignorar los intentos de comunicación de la sociedad desde un inicio de la humanidad hasta la actualidad y cómo éstas van evolucionando y enriqueciéndose. What do you want to see? What do you want to share with me? 这天气 fantastic， 空气里透着幸福气息。How sweet, sweet breath， 你送的玫瑰都变得好红。What do you want to see? What do you want to share with me? What do you want to see? What do you want?